Hola a todos. Hoy analizaremos Números capítulo 12. Es un pasaje breve, pero estratégicamente decisivo dentro del libro de los Números. Convierte una queja aparentemente doméstica sobre la mujer cusita de Moisés en una controversia sobre autoridad profética, mediación y legitimidad del liderazgo. El propio relato no condena el matrimonio de Moisés. La intervención divina se dirige contra la murmuración de Miriam y Aarón y culmina en la afirmación de que Moisés recibe una revelación singular, cara a cara, no en sueños ni enigmas como los demás profetas. En la historia de la interpretación, la cuestión más debatida ha sido la identidad de la mujer cusita. Para buena parte de la tradición rabínica y de varios comentaristas cristianos clásicos, se trata de Séfora, reinterpretada o designada de otro modo. Para otros, antiguos y modernos, podría tratarse de una segunda esposa. Para lecturas críticas recientes, el problema principal no es la identidad de la mujer, sino cómo su presencia activa el conflicto de liderazgo, etnicidad y visibilidad de las mujeres extranjeras en Israel. El dato decisivo del texto, sin embargo, sigue siendo que la narración no especifica de forma inequívoca quién era esa mujer. Teológicamente, el capítulo articula 4 líneas mayores: la singularidad de la revelación mosaica, la gravedad de la murmuración contra un mediador legítimo, la disciplina divina acompañada de misericordia y la intercesión de Moisés por quienes lo han herido. Pastoralmente, su aplicación exige prudencia. Moisés no es un simple modelo de líder eclesial, transferible sin más, sino una figura bíblica excepcional. Por eso el texto no debe usarse para blindar a cualquier autoridad contemporánea frente a toda crítica, aunque sí advierte contra la rivalidad envidiosa, la descalificación destructiva y la exclusión del otro. El capítulo contrapone 3 figuras principales. Miriam aparece como voz inicial y, según la larga línea exegética, como agente principal de la protesta. Además, ya había sido presentada antes como profetisa en Éxodo 15, lo que vuelve más aguda la comparación con Moisés. Aarón participa de la queja, pero pasa luego al papel de penitente y suplicante. Moisés es retratado como el profeta singular, el siervo fiel y el intercesor que ruega por quien lo ha cuestionado. El tema conductor no es simplemente un matrimonio mixto, sino la autoridad. La mujer cusita funciona como detonante o pretexto, mientras el centro del capítulo es la singularidad de Moisés como receptor de la palabra divina. Esto encaja con la secuencia de Números 11, donde el tema de la profecía y el reparto del Espíritu ya había quedado abierto por los 70 ancianos y por Eldad y Medad. El castigo de Miriam introduce el tema de la Tzarat, que la tradición tradujo como lepra, pero que la investigación médica e histórico-religiosa moderna considera una categoría mucho más amplia que la lepra clínica moderna. El número 12 cumple una función narrativa y teológica, visibiliza el juicio de Dios y exige una exclusión temporal que combina vergüenza, purificación y espera comunitaria. La intervención divina no anula la misericordia. Dios desciende, distingue a Moisés de otros profetas, hiere a Miriam, escucha la intercesión de Moisés
y mantiene una disciplina limitada a 7 días. Esa conjunción de juicio y restauración es teológicamente central. La santidad de la mediación mosaica se preserva, pero la comunidad no sigue adelante sin la reintegración de Miriam. El flujo narrativo del capítulo puede verse así. Miriam y Aarón cuestionan a Moisés. Luego, la queja pasa del matrimonio a la autoridad. Jehová convoca a los 3 a la tienda. Dios distingue a Moisés de los demás profetas. Miriam queda afectada por la Tzaraat. Aarón confiesa la culpa y suplica. Moisés intercede. Miriam queda 7 días fuera del campamento. El pueblo espera y luego reanuda la marcha. Este capítulo ha dado pie a debates hermenéuticos, implicaciones teológicas y aplicaciones pastorales. La primera gran cuestión es la autoridad de Moisés. Número 12 nos presenta a Moisés solo como un profeta más, sino como la figura frente a la cual el resto de la profecía queda relativizada. El texto, sin embargo, no niega la realidad de otros profetas ni de profetisas. Miriam ya había sido llamada profetisa y Débora aparece después como una de las mujeres proféticas de la Biblia hebrea. El punto no es la negación de la profecía ajena, sino la excepcionalidad de la mediación mosaica. La segunda cuestión es la naturaleza del castigo. Si la Tzaraat de Miriam se interpreta sin matices como Dios envía enfermedad física moderna por pecado concreto, el texto se banaliza y se vuelve pastoralmente peligroso. La investigación histórica, ritual y médica subraya que la Tzaraat bíblica no coincide de manera simple con la lepra clínica moderna y que, además, opera en el mundo bíblico como señal ritual, simbólica y teológica. Por eso, este pasaje no autoriza a diagnosticar el sufrimiento ajeno como castigo divino directo. La tercera cuestión es de género y liderazgo. El dato gramatical del versículo 1 sostiene la lectura de Miriam como iniciadora del ataque, pero las lecturas feministas y negras preguntan algo más incómodo. ¿Por qué la mujer extranjera no recibe voz alguna y por qué la mujer que habla es la que recibe la señal visible del juicio? El texto no resuelve del todo esa tensión, solo la deja expuesta. Por eso, cualquier lectura honesta debe reconocer que el problema de Miriam no agota el problema de la mujer cusita. La cuarta cuestión es la identidad de la mujer cusita. Los datos textuales nos zanjan si es Séfora con otra designación, otra esposa posterior o incluso un recurso literario con resonancias mayores. La geografía bíblica de Cus remite normalmente a las tierras del sur de Egipto, pero también existen tradiciones que conectan con Madián y Cush, o que reinterpretan el término honoríficamente. La respuesta más rigurosa, por tanto, sigue siendo no especificado en el texto, debatido en la tradición. La quinta cuestión es la tensión entre Números 12:8 y Éxodo 33:20. Si Moisés habla cara a cara o boca a boca y contempla la imagen, es decir, la apariencia, ¿cómo se armoniza eso con la afirmación de que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir? Varias lecturas modernas entienden aquí un lenguaje metafórico de inmediatez y claridad revelatoria, no una visión óptica plena de la esencia divina. El debate no desaparece, pero queda mejor formulado si se distingue entre experiencia revelatoria inmediata y visión desnuda de Dios.
Teológicamente, el capítulo afirma que Dios protege la mediación que Él mismo ha instituido, pero esa afirmación no puede extrapolarse de modo mecánico a cualquier líder contemporáneo. La misma literatura pastoral reciente insiste en que el caso de Moisés es excepcional y que hoy respetar la autoridad no significa renunciar a la rendición de cuentas, el discernimiento o incluso al relevo de quienes ejercen mal el poder. Pastoralmente, el retrato de Moisés es especialmente significativo. No responde con autodefensa agresiva, intercede. El pasaje enseña una forma de liderazgo donde la mansedumbre no es pasividad, sino fortaleza moral y capacidad de cargar con la comunidad rota. En un mundo eclesial y social saturado de rivalidad y sospecha, Números 12 sigue proponiendo que la grandeza del mediador se reconoce menos por imponerse que por rogar por quienes lo han herido. El capítulo también tiene una arista comunitaria importante. El pueblo no sigue adelante sin Miriam. La disciplina es real, pero no desemboca en la expulsión definitiva. Esa espera comunitaria sugiere una pastoral de restauración. Corregir, sí. Humillar sin retorno, no. La comunidad de Dios no gana velocidad a costa de abandonar a quien necesita reintegración. Por último, el texto obliga a examinar prejuicios contra el extranjero, la extranjera y la voz silenciada. Número 12 no castiga a Moisés por casarse con una mujer de afuera. Castiga a quienes convierten esa alteridad en arma de deslegitimación. En ese sentido, el capítulo puede leerse como una advertencia contra lecturas religiosas que absolutizan purezas identitarias y marginan a quienes ya están en los márgenes del relato. Números 12 debe leerse como un relato de crisis de autoridad en el que la referencia a la mujer cusita es el detonante visible de una disputa más profunda sobre profecía, mediación y liderazgo. El veredicto del capítulo es inequívoco. Moisés ocupa un lugar singular dentro de la economía revelatoria de la Torá, y la murmuración contra él es juzgada por Dios mismo. Su cierre narrativo ofrece la clave pastoral más fina del capítulo. Hay disciplina, pero no abandono. Hay juicio, pero también intercesión. Hay vergüenza, pero finalmente reintegración. El pueblo no continúa sin Miriam. Esa última nota impide leer el texto únicamente como legitimación dura de autoridad. Obliga a leerlo también como una teología de restauración comunitaria. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.